se los puedo poner en el video, ¿sí? Entonces, el siguiente paso, ¿sí? Ahora, de esto sería, esto es la parte que ya se copió, ¿sí? Siguiente foto del proceso. Entonces, esto se había empezado a copiar por acá, este es el extremo 5', este que está acá, es esto que tenemos acá, ¿sí? Y se había empezado a copiar y se había copiado hasta acá, el 3', ¿sí? Ahora, como el 3' puede seguir creciendo sin problema, esto sigue creciendo, sigue hasta acá, ¿sí? 3'. Y en la cadena complementaria, esto que se había empezado acá, en este 5', por el 3' también siguió hasta por acá más o menos había llegado y sigue, puede seguir hasta acá sin ningún problema. Ahora, el problema que tenemos acá es que en este sentido, hacia acá, la cadena no puede crecer porque en el 5' no se pueden agregar nucleótidos. Solamente se pueden agregar en el 3'. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que acá, como esta cadena no puede crecer en este sentido, eso no puede pasar, lo que va a pasar es que acá se va a producir un nuevo inicio de síntesis que va a venir en este sentido, ¿sí? Y esto va a tener, otra vez, del sentido de 5 a 3. Y lo mismo va a pasar de este lado, que es que acá se va a producir una síntesis que se va a iniciar acá y va a venir en este sentido y va a ir creciendo en sentido de 5 a 3, ¿sí? Y esto se va a seguir abriendo a medida que todo el proceso ocurra, ¿sí? Entonces, si nosotros viéramos una siguiente foto de todo esto, lo que tendríamos es ahí, esta burbuja se abrió ahora un poco más todavía, ¿sí? Y acá tenemos el extremo 5, acá tenemos el extremo 3, acá tenemos el extremo 5 y acá tenemos el extremo 3, ¿sí? ¿Qué teníamos? O sea, cuando pasamos al siguiente momento, foto del siguiente momento, ¿sí? Lo que vamos a tener es esta cadena que ya se había iniciado por acá, ¿sí? La tenemos acá. Había crecido como en el extremo 3' puede crecer sin ningún problema, sigue creciendo, pero el 5 está fijo. Y acá teníamos este otro tramito que se había empezado un poco acá y llegó hasta acá, hasta donde la cadena ya está sintetizada, ¿sí? Y acá tenemos un nuevo tramo que se puede iniciar con un extremo 5' y crecer en sentido 3' hasta acá. Y en la opuesta nos pasaba exactamente lo mismo con la complementaria, que era, teníamos este extremo 5', que puede crecer sin problema en sentido 3' a medida que que las hebras se van separando, ¿sí? Pero para este lado no puede crecer. Pero teníamos este tramito que se había iniciado acá, que lo seguimos teniendo y que había crecido desde este 5 hasta este 3'. Y ahora nos queda todo este espacio, ¿sí? Todo este molde ahí expuesto que nos permite volver a hacer un inicio de 5 a 3', ¿sí? 5' a 3'. Y así sucesivamente hasta a medida que... Uy, cuando llego a... ay, no. Ay, qué bonita.
Ustedes no escuchen todas esas puteadas que yo hago contra mí. Bueno, entonces, siguiente momento del proceso, ¿sí? Eh, Siguiente foto, cuando ya se terminaron de sintetizar las dos cadenas, ¿qué es lo que me queda? Me queda eh, esta hebra de acá, ¿sí? Ahí, con su 5' y su 3', esta y la copia que se hizo, ¿sí? Donde, o sea, tiqui, esto que teníamos por acá se había iniciado acá, acá teníamos un extremo 5', creció sin ningún problema, en sentido 3' para acá, y toda esta otra parte se había formado en tramitos, ¿sí? Y lo mismo pasa con la otra hebra, ¿sí? Donde teníamos esta de acá, o sea, esta es esta, y esta le voy a poner otro tonito. No, eh, esta sería esta, ¿sí? Acá tenemos el 3' y el 5', ¿sí? Y esta se fue copiando acá, de acá para allá, ¿no? Esto que tenemos acá había empezado acá y siguió creciendo en este sentido sin ningún problema. De 5 a 3, ¿sí? Y esto lo teníamos en tramitos, ¿sí? Todos, cada uno de estos tramitos de 5 a 3, de 5 a 3, de 5 a 3, ¿sí? Entonces, siguiente momento, no lo agrandé lo suficiente acá, vamos a tener, vamos, cada vez me va quedando más clarito el negro. Lo que vamos a tener es dos hebras nuevas donde, acá, siguiente momento, ¿sí? Dos hebras nuevas, donde teníamos las hebras que había, uf, las hebras que habían funcionado como molde, acá 5', 3' y 5', 3'. Cada una que se copió, digamos, y ahora tienen su complementaria, entonces, uy, esto se va a eliminar todas estas separaciones que tenemos ahí y se van a juntar y se va a hacer una única hebra continua que creció de 5 a 3. O sea, creció en tramos, pero ahora se unió, se unieron todas esas partes. Y acá lo mismo, de 5 a 3, todas esas partecitas que teníamos van a estar unidas. Y vamos a tener entonces acá dos hebras de ADN, una por acá y la otra por acá, que son idénticas entre sí, antiparalelas, y que están formadas por una de las hebras nuevas, que es la que hice en colores, y una de las hebras viejas, que es la que representé en color negro. ¿Me siguieron ahora? Sí, 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 ahora sí ¿Sí? entendí. Ahora ¿Ahora se entendí. entendió? Bueno, Claro, si yo no entendí mal todo el proceso, al inicio de la replicación hay una proteína que abre las hebras, que se crea la burbuja que usted dijo. exactamente, Y hay ¿sí? otra proteína que era ¿cómo era? ¿ADP sintasa? No, ADN polimerasa. ADN.
Bueno, y esa otra proteína es la que empieza a leer una de las hebras y a fabricar la otra hebra en tramos, digamos. Que Exactamente. los tramos son porque, bueno, arrancó de un punto y como se sigue abriendo, hay que rellenar ese espacio vacío con otros tramos, otros tramos, otros tramos. Claro, ahí está en la figura de arriba. Ahora sí entendí. Bueno, sí, esto es como que si uno no lo explica de una manera muy dinámica, es medio complicado entenderlo, ¿sí? Por eso yo siempre lo voy explicando con el pizarrón y por eso esta es una de las clases que yo no tengo grabada en videos, eh, así como están todas las demás clases, que estoy yo sentada en el patio hablando, porque esta, o sea, uno necesita como el pizarrón, necesitas otra estructura, ¿no? Bueno, ahí con el PDF, con el Photoshop lo pudimos resolver. Pero bueno, necesita un poco, digamos, de esta cosa dinámica para poder entenderlo. Por eso son más útiles a veces las simulaciones que andan dando vueltas por Sí, sí, internet. sí. Y bueno, y Eh, después cuando termina toda la replicación es que se unen la cadena, las cadenas nuevas formadas y quedan dos idénticos, dos copias de ADN. exacto. Y decimos que es semiconservativa porque pasa esto de que queda una cadena vieja y una cadena nueva. En cada una de las dos nuevas hebras que tenemos, nos queda una vieja y una nueva, ¿sí? Mm. Y esa parte que dice ahí cebador primer, esa es donde inicia la nueva cadena, el sector donde inicia. Sí, eso, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre les digo, las enzimas son tontas, son maquinitas que no pueden hacer nada que no sea eso para lo que funcionan. Entonces, ¿cuál es la función de la polimerasa? Agregarle nucleótidos a una cadena. Pero si no hay una cadena preexistente, la polimerasa no sabe qué hacer, no tiene a quién agregarle nucleótidos. Claro. Entonces, tenemos pedacitos, pequeños fragmentitos de unas moléculas que son de ARN en este caso, que van a funcionar, se llaman cebadores o primers, porque funcionan, digamos, permitiendo que se produzca ese comienzo de formación de la cadena. Sería lo que le da la Entonces, señal a la proteína para que empiece a copiar. claro, la polimerasa le empieza a agregar nucleótidos a ese pedacito de ARN, que por eso acá están también dibujados en otro color, ¿sí? Y Ujú. estos cachitos, cuando se juntan todos los fragmentos, estos pedacitos de ARN se eliminan. Se van eliminando y todo eso se completa después con nucleótidos de ADN, y se forma una cadena continuada completa entera, ¿sí? Sí, y la burbuja de replicación se puede dar inicio en cualquier punto de la cadena de ADN o en un No, hay extremo. puntos concretos. Fíjate, acá esto que está representado es un cromosoma bacteriano que es circular. En los cromosomas bacterianos hay un único lugar donde se forma esa burbuja que se llama origen de replicación y es un lugar muy, muy específico. Y en los cromosomas eucariotas hay varios, pero son puntos especiales dentro de la molécula. Por eso eso que decíamos, creo la otra vez, donde hay un montón de ADN que por ahí no codifica para un gen concreto, pero que tiene una función estructural dentro del cromosoma, como por Mm, ejemplo estas, ¿no? Que es decir, bueno, acá se va a producir, se van a producir, o sea, en un cromosoma eucariota largo se pueden producir varias burbujas al mismo tiempo, pero son lugares concretos que específicamente tienen esa función de que ahí se formen las burbujas. ok, Y todas las partes, digamos, del ADN que van a tender a separarse, en general son más ricas en adenina y timina, porque acuérdense que eran los que formaban menos puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces es más fácil separarlas, que guanina y citosina forman tres puertos de hidrógeno, entonces las zonas donde hay mucha guanina y citosina son zonas donde el ADN está, las dos hebras están unidas de manera mucho más fuerte, más compacta, y las zonas que tienen adenina y timina son las que tienen menos uniones de hidrógeno, menos puentes de hidrógeno, y que entonces son un poquitito más fáciles de separar. ok. Entonces las zonas en general son ricas en AT. Y bueno, esto es lo que pasa, ¿sí? A mí no me interesa que se aprendan todas estas proteínas, que
que es, o sea, la helicasa, la topoisomerasa, son todas enzimas que se van a ir encargando de asistir este proceso que tiene que ver, si ustedes piensan en un cordón de ADN que se forma, ¿vieron esos cordones? A ver, que se forman. Por ejemplo, yo acá tengo un cable, ¿no? Pero bueno, esos cordones que se forman por enrollamiento, ¿sí? No sé si me ven ahí. Entonces, si yo tengo estos enrollamientos y lo empiezo a separar, ¿qué va a pasar? Que hacia las puntas, estos enrollamientos me quedan cada vez más tensos, más tensionados, ¿sí? Y lo mismo pasa en el ADN. Entonces hay enzimas que se encargan de irlo manipulando, digamos que van como asistiendo todo el proceso y se van encargando de liberar todas esas tensiones que se van produciendo, pero no nos importa, nosotros para lo que a nosotros nos interesa, no le vamos a prestar atención a todas esas cuestiones del proceso, sí entender esto de que el ADN se copia y se forman dos cadenas idénticas donde cada una funciona como molde para sintetizar la otra, ¿sí? Eso es lo que es fundamental que a ustedes les quede, digamos, como claro, digamos, a partir de estas cuestiones. Ok, Em, bueno, es eso con respecto a la replicación. Después tenemos salimos del ciclo celular donde la célula se va a dividir, ¿sí? Esto es cuando, acuérdense que esto es cuando la célula se va a dividir y entonces pasamos a tener cromosomas con dos cromátides, es decir, tenemos dos copias idénticas de las moléculas de ADN. Em, la transcripción, ¿sí? Es el otro momento del ciclo celular, que es cuando ese ADN va a ser copiado a ARN para poder sintetizar proteínas, ¿sí? El ARN funciona acá como la especie de la fotocopia, o sea, yo les hago la analogía siempre ahí con, bueno, tenemos una biblioteca, imagínense que en la biblioteca de la Facu pudimos comprar un único libro de biología para que ustedes tengan y puedan ir a consultar, ¿no? Un único Curtis. Pedimos, nosotros dijimos, bueno, necesitamos libros para que los chicos estudien, qué sé yo, nos dijeron, no hay presupuesto, compramos un Curtis y con eso se curten, ¿sí? Entonces, tenemos el único Curtis, lo tenemos que cuidar, no se lo pueden llevar, no pueden estar llevándoselo a su casa 15 días porque el resto de sus compañeros no van a poder estudiar, ¿sí? No van a poder ir a la biblioteca a pedir el Curtis si ustedes se lo llevaron 15 días. Entonces, ¿qué hacemos? Ese Curtis queda en la biblioteca y ustedes, si quieren ir a consultar el Curtis, ¿sí? Pueden ir a la biblioteca, sacar apuntes o pedirle a la bibliotecaria o bibliotecario, no sé quién hay, que les haga fotocopias. ¿Sí? Supongamos, creo que no hay fotocopiadora en la biblioteca, pero supongamos que hay. Entonces le dicen, por favor, fotocopiame el capítulo tal. ¿Sí? Entonces, esa es la misma, es la función, siendo una analogía, es la función que cumple el ARN, ¿sí? El ADN está en el núcleo de la célula, se cuida, ¿sí? Es información preciosa que no podemos estar sometiendo a que, bueno, como si fuera el Curtis, que se lo lleven, que alguien lo necesite y que no lo tenga, que lo subrayen y lo arruinen, que se les rompa, que se les caiga en el cordón de la vereda y se les manche con el agua de la zanja. Todas esas cosas no pueden pasar, ¿sí? Entonces el ADN se queda en el núcleo de la célula, tranquilito, va a funcionar ahí como información esencial que la vamos a estar resguardando. Y el ARN va a ser la fotocopia que nos llevamos a casa, que agarramos un fibrón, la marcamos, la subrayamos, le ponemos al margen alguna anotación, un signo de pregunta grande de lo que no entendimos y queremos preguntarle a la profe, alguna puteada porque odiamos ese tema, todas esas cuestiones las vamos a hacer sobre la fotocopia y no sobre el libro, ¿sí? Entonces, esa es la función que va a cumplir el ARN. El ARN se sintetiza dentro del núcleo de la célula, en células eucariotas, y sale después del núcleo, va al citoplasma, y en el citoplasma es donde
va a, digamos, traducirse después a esa información a proteínas y se van a sintetizar las proteínas. Entonces, dentro del núcleo tenemos este proceso de transcripción que tiene similitudes con la replicación, pero también tiene diferencias. ¿Por qué? Porque primero que nada se va a sintetizar una sola de las dos hebras de ARN, ¿sí? Que es la que tiene la información para sintetizar la proteína. Y la complementaria no se copia, ¿sí? Entonces acá, perdón, en rojo tienen la molécula de ARN que se está sintetizando. La otra cuestión es, el ARN se va a ir, no se va a quedar acá. Entonces, no se va quedando asociado, a medida que se sintetiza, no queda asociado al ADN. El ADN se abre, permite que se copie y después se vuelve a juntar como ADN. Y el ARN se va separando. A medida que esta cadena se sintetiza, se va soltando y se va separando, porque este ARN va a tener una vida independiente del molde y entonces, y se va a ir del núcleo, ¿sí? Entonces, en este extremo está creciendo, acá se van agregando nucleótidos y el extremo que ya creció se va a ir separando. Y solamente se va a copiar una porción, esa porción que tiene la información para sintetizar la proteína. No se va a copiar todo el cromosoma, como pasaba en la replicación, sino que solamente se va a copiar ese cachito que tiene la información para sintetizar ese gen en concreto. ¿Sí? Sí, sí, perdón. Bueno. Sí, yo los dejo un ratito para que tengan tiempo de activar sus micrófonos y contestar. O no, o me quedo con el cric cric y digo, bueno, no sé qué está pasando del otro lado. Ustedes interrúmpanme, ¿sí? Si yo estoy hablando y sigo y no están entendiendo, párenme. Estas son las grandes diferencias que hay entre transcripción y traducción, ¿sí? Insisto, si entramos en las cuestiones moleculares, eh, nos vamos a encontrar con otras complejidades cuando vayamos al libro, pero conceptualmente lo que a mí me interesa que les quede, ¿sí? De todos estos procesos, digamos lo global, lo más importante como para poder entender cómo ocurre el flujo de información, tiene que ver con estas cuestiones, ¿sí? Entonces, acá, en este proceso de transcripción, se va a usar el ADN como molde y se va a sintetizar una molécula de ARN. ¿Qué puede ser? ARN mensajero o tenemos otros tipos de ARN. ¿Se acuerdan qué otros tipos de ARN tenemos? Em, RN de transcripción, RN mensajero y RN ribosomático, ¿era? No me acuerdo. Ribosomal. Ribosomal. Y el que dijiste de transcripción en realidad se llama de transferencia. Era Ah, parecido, pero era de transferencia, ¿sí? Que son estos tres tipos de ARN que tienen graficados acá. El mensajero es lo que primero nos viene a la mente cuando decimos sintetizamos ARN, ¿sí? Este es el que va a pasar a proteínas. Pero hay otros ARNs que se van a quedar como ARNs. O sea, hay algunos genes que van a, o sea, no van a llegar nunca a proteína, ¿sí? Porque la función se va a cumplir a partir de los ARNs de transferencia y ribosomales, y quedan ahí. Los ribosomales tienen una función que es como parecida a la de las enzimas, nada más que son estructuras mucho más grandes, donde hay proteínas y ARNs que van a tener una estructura tridimensional. Ustedes siempre tienen la idea de que el ARN, digamos, tiene simple cadena, pero fíjense que hay ARNs que tienen esta capacidad de autocomplementarse, ¿sí? Los de transferencia y los ribosomales son, tienen mucho esta capacidad de plegarse sobre sí mismos, tener regiones que son parcialmente complementarias y entonces formar estructuras con dibujitos raros. Se dice que los ARN de transferencia tienen una forma de trébol, ¿sí? Por esto. Y, digamos, después forman estructuras tridimensionales bastante complejas
que en realidad las podemos comparar con un adaptador. ¿Vieron los adaptadores de las enchufes de 2 patas a 3, por ejemplo, o de 3 a 2? Em, Tienen como una forma de ese tipo, ¿sí? Donde en un extremo tienen una región que se llama anticodón y que va a ser complementaria al codón. O sea, si nosotros habíamos dicho el codón AUG es el codón que significa metionina, ¿no? Entonces vamos a tener un ARN de transferencia que va a tener una secuencia complementaria a AUG en un extremo y en el otro extremo va a tener una metionina adicionada, ¿sí? Entonces, en estas analogías lingüísticas solemos decir que el grupo de ARNs de transferencia que tenemos, o sea, vamos a tener un montón de ARNs con distintos anticodones y distintos aminoácidos asociados, ¿no? Entonces, todo ese grupo de ARNs de transferencia que tenemos es como si fuera nuestro diccionario de traducción entre un código y otro, entre lo que es, o sea, los ARN de transferencia entienden tanto, son bilingües, entienden tanto el lenguaje de los ácidos nucleicos como el lenguaje de las proteínas, ¿sí? Entonces son los que nos permiten hacer la traducción entre un código y otro. Entonces son nuestro diccionario, no sé, castellano mapuche, por ejemplo, o castellano aymara, ¿sí? Em, y, y entonces, bueno, estos 3 grupos de ARN son los que van a participar en el proceso de producción de proteínas, ¿sí? Que es el que llamamos traducción. En la traducción, entonces, vamos a tener un montón de ARNs de transferencia diferentes con distintos anticodones que van a complementar con cada uno de estos codones y que van a tener asociado el aminoácido correspondiente. Y el proceso de traducción, que lo tienen graficado acá, em, lo vamos a separar en 3 etapas, que yo siempre hago el chiste, digo, estaban muy inspirados y entonces a esas 3 etapas le pusieron inicio, elongación y terminación, ¿sí? Muy creativos los nombres, este, pero bueno, nos vienen bien a nosotros son fáciles de recordar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el inicio? Acuérdense que los ribosomas están, cuando no están traduciendo en el citoplasma, están separadas la subunidad mayor y menor, ¿sí? Están desensamblados. Entonces, lo primero que va a pasar es que una subunidad menor con el ARN iniciador, ¿sí? El que está asociado a metionina y que tiene el anticodón para metionina, va a estar la subunidad menor entonces reconociendo al ARN mensajero, ¿sí? Esto que está graficado como una barra de color violeta está representando el ARN mensajero. Entonces, lo primero que va a pasar va a ser este reconocimiento entre eh, el ARN mensajero, la subunidad menor y el primer ARN de transferencia con la metionina asociada. Una vez que este reconocimiento se produce y se produce esta unión, este primer ensamblado, va a venir, va a decir, uy, armaron fiesta y no me invitaron. Entonces la subunidad mayor del ribosoma va a venir también y se va a asociar y se va a formar todo este primer complejo de iniciación que va a ser el inicio de la traducción. Una vez que eso se formó, se empieza a producir la elongación, ¿sí? Que es el ir agregando los siguientes aminoácidos que van a ir formando esa proteína. ¿Y cómo se va a producir? Porque, bueno, dentro del ribosoma tenemos distintas regiones, ¿sí? Donde se va a ir leyendo el siguiente codón que está en el ARN. A ver si puedo agrandar un poquitito acá las imágenes. Em, Tenemos un sitio, ¿sí? Que acá está, bueno, EPA, a este E no le damos mucha bolilla, es de exit, ¿sí? De salida, y es el sitio que van a ir ocupando los que se van yendo. En el Curtis, por ejemplo,
este sitio ni se menciona y nos centramos en estos dos, que son el sitio P de peptidil, donde se está formando el péptido, y el sitio A de aminoácido, que es donde van entrando los nuevos aminoácidos sueltos, ¿sí? Entonces ya estaba la zona de metionina. ¿Qué va a pasar? En el sitio A se va a leer cuál es el siguiente triplete o codón y va a entrar entonces el siguiente ARN de transferencia correspondiente que tiene el anticodón que corresponde con este codón y que va a tener asociado el aminoácido siguiente, ¿sí? Una vez que se produce esa unión, del ARN, o sea, que se sumó a esa región. Entonces lo siguiente que va a pasar es que se va a producir el enlace peptídico entre la metionina de inicio y el siguiente aminoácido que entró, ¿sí? Una vez que se formó eso, ¿sí? Se produjo ahí ¿cómo se llama? El enlace covalente ahí. Lo que va a pasar es que el, todo el ribosoma se va a correr 3 lugares, ¿sí? Fíjense que esto que estaba en el sitio P ahora nos queda en el sitio E. ¿Qué es lo que pasó? Que el ribosoma se corrió 3 lugares hacia acá, ¿sí? Se vino más acá. Entonces ahora esto que estaba acá pasó a estar en el medio, lo que estaba en el medio pasó a estar en el lugar de el que se va. Y otra vez nos quedó lugar el sitio A, aminoácido, para que entre un nuevo ARN de transferencia con su nuevo amino. Uy, me salté de diapositiva. Con su nuevo aminoácido y se vayan agregando a todo el proceso, ¿sí? Y entonces acá creo, no me acuerdo bien, pero me parece que está como graficado todo el proceso. Esto se va repitiendo y se van agregando todos los aminoácidos uno tras otro, y se va formando toda la proteína cada vez más larga, que una proteína puede tener, no sé, 1000, 2000 aminoácidos, una más o menos entre 100 y 1000 aminoácidos, sí es muy variable. Hay algunos péptidos chiquititos de 3, 4, 5, y hay proteínas que están formadas por varios miles, ¿sí? Pero en general, más o menos 300, 1000 aminoácidos es un tamaño que tiene una proteína regular. Entonces, todo este proceso se va a repetir hasta que lleguemos a uno de estos codones de stop, ¿sí? Cuando llegamos a estos codones de stop, ahí se termina la traducción, o sea, esos codones le dan la señal al ribosoma de que tiene que dejar de traducir, de que ahí se terminó la proteína y fin del cuento, ¿sí? Y ya está. Bueno, yo les dije hasta la 1, no tengo problema en quedarme un ratito más si tienen preguntas, pero quiero como cortar acá para que si me quieren hacer preguntas. Sé que salteé varias diapos, pero bueno, pueden después complementar con lo que está en los videos de repaso, más o menos todo lo que es más relevante lo fuimos viendo. Todo esto de mutaciones lo salteé, pero lo charlamos de todos modos. No hablamos de las condensaciones de los cromosomas, pero bueno. Y acuérdense que tenemos ribosomas, algunos que están asociados al retículo endoplasmático y otros que están libres en citoplasma. Los que están asociados al retículo endoplasmático son los que van a sintetizar todas las proteínas, o bien que quedan asociadas a membrana y que después van a terminar en alguna de las membranas, ya sea del mismo retículo, del complejo de Golgi, o etcétera, o en la membrana plasmática, ¿sí? Porque se sintetizan acá, quedan asociados a esta membrana, y después a través del viaje de las vesículas van a terminar llegando esos pedacitos de membrana a la membrana plasmática. Acá lo tienen representado de un modo como un poco más esquemático, donde esto ya es el aparato de Golgi, ¿no? O sea, se sintetizan acá, retículo, después pasan al aparato de Golgi, pero fíjense que la misma proteína que se sintetizó en el retículo sigue estando asociada a membrana, por las vesículas también siguen quedando asociadas a la membrana, y cuando llega a la membrana plasmática queda asociada a la membrana plasmática. Y así llegan
las proteínas de membrana hasta la membrana plasmática desde el retículo. Y las que se van a liberar al exterior quedan en la zona de adentro de las vesículas, entonces cuando la vesícula se fusiona con la membrana, terminan quedando del lado de afuera de la célula. Eso como para, nada, para entender un poco por qué tenemos algunos ribosomas que están sueltos en el citoplasma y otros que están asociados al retículo endoplasmático. Pero bueno, acá les corto. No sé si tienen preguntas, supongo que deben estar medio... Ya, basta. No me digan nada más porque... Pero bueno, no sé si alguien quiere prender la cámara, hacer alguna preguntita. No, no, está No, bien. por ahora no. Está Eh, bien, y yo no tengo cámara. Bueno, bueno, les dejé las cabezas quemadas, me imagino. Em, Nada, repasen después, léanlo tranquis y cualquier duda que vaya surgiendo vamos viendo. No sé si vieron que por lo menos hasta ahora la noticia es que el martes que viene hay paro, así que quedaría clase grabada, pero dado que hoy tuvimos esta situación de que tuvimos que hacer virtual y todo, Em, voy a ver si por ahí lo que podemos hacer es conectar una horita como para que me puedan hacer consultas de todas estas cuestiones, porque sé que no es lo mismo vernos personalmente que hacerlo virtual, ¿sí? Así que Ok. hacemos un encuentro breve, tipo, no sé, 11 de la mañana, como para que de 11 a 12 me puedan hacer preguntas, ¿sí? De todos modos, lo que es clase, eso sí queda con la clase grabada. Pero sí ok, para resolver un poco dudas y todo eso. Y la otra, vamos a ver lo de los cromosomas, o sea, que yo ya sé que nos quedó pendiente, pero lo vamos a hacer, no es que no. No, porque es paro, no, es solo para quienes quieran conectarse a hacer alguna pregunta, Agustina, así que sin asistencia. bueno, Bueno, listo, profe. entonces nos vemos la próxima Gracias. semana. Bueno, la próxima semana no, no sé. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Que anden Chao, bien, gracias. adiós. Bye bye.